Los invito a que busquen en sus Biblias. Seguiremos con la exposición del libro a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Leeremos desde el versículo 16 al 21. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pueden tomar asiento. Primero, y como es de costumbre, vamos a hacer las invitaciones de nuestra iglesia local. Los invitamos a todos a que el día miércoles nos acompañen en el culto de oración que tenemos a las 20 horas. También tenemos el día viernes un estudio bíblico donde estamos viendo el libro de los Salmos, también a las 20 horas. Y el día domingo, guardando el día del Señor, desde las 11 horas, terminando a las 7 de la tarde con un culto evangelístico. Así que están todos invitados. Y nos vamos al sermón, a lo que nos compete el día de hoy. El sermón del día de hoy se llama Embajadores de Cristo. Espero que después de que terminemos el sermón entendamos y podamos ser diligentes con la labor que el Señor nos ha dado. Pero un poco para llevarlo a contexto, ¿cierto? Y antes de comenzar los invito a que tengan sus Biblias abiertas, porque vamos a ir constantemente leyendo pequeños fragmentos de cada versículo para darle el entendimiento necesario. Para darle un poco de contexto, en el capítulo 5, que el día de hoy vamos a terminar, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos guía a que miremos a Dios y que podamos confiar plenamente en Él. Nos dice que lo miremos a Él para vivir una vida piadosa, pero también que lo miremos para que entendamos a dónde va nuestro camino y cuál es lo que nosotros debiéramos esperar. Nos invita y nos da ciertos ejemplos de que si nosotros vivimos para este mundo o vivimos mirando hacia la eternidad. También nos invita o nos dice que todos vamos a comparecer con el tribunal de Cristo, que cada uno se tendrá que pagar lo que tenga que pagar, sea bueno o sea malo. Posterior a eso comienza a mostrarnos el ministerio de la reconciliación, y a pesar de que lo leemos en los versículos que vamos a exponer el día de hoy, empieza mucho antes con este ministerio. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Es presentarnos a Cristo como el mediador de nuestras vidas, como el único camino al que nosotros podemos ser salvos, ¿cierto? Entonces lo muestra como el ministerio de la reconciliación, en donde nosotros, una humanidad totalmente caída, tiene reconciliación con un Dios totalmente santo. El día de hoy también entenderemos cómo es ese proceso de reconciliación. ¿Quién es el que tiene, por decirlo de alguna manera, el que lleva a reconciliarnos? ¿O somos nosotros los que nos reconciliamos con Dios, o es Dios quien nos reconcilia con Él? También Pablo nos exhorta de una manera muy emotiva en los últimos versículos que el pastor Humberto nos habló la semana pasada,
en donde nos dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces el pastor Humberto nos exhortó de alguna manera de cómo nosotros debiéramos vivir, ¿cierto? Cómo nosotros debiéramos vivir esta vida. Entonces, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuáles son los estándares que nosotros debiéramos tener para vivir? ¿Acaso el estándar que nosotros debiéramos tener son los youtubers en las redes sociales? ¿Acaso nuestros estándares son los famosos que vemos en la televisión o los grandes deportistas que hay, ¿cierto? ¿Cuáles son los estándares que nosotros debiéramos vivir? El apóstol Pablo nos dice cómo debiéramos vivir y nos pone, y nosotros no necesariamente debemos verlo literalmente en este versículo, sino que a lo largo del Nuevo Testamento vemos cómo el apóstol Pablo vivía, ¿cierto? Él predicaba el Evangelio constantemente, él era un servidor de Cristo, él era un reconciliador de Cristo y también él era un embajador de Cristo, que es lo que el día de hoy vamos a predicar. Entonces nosotros debiéramos ya tener esa perspectiva el día de hoy para afrontar los versículos que vamos a leer. Y vamos al versículo número 16, que dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto es como un conector de lo que el apóstol Pablo nos venía diciendo, ¿cierto? De manera que está conectando este versículo con los versículos anteriores. Por lo tanto, de aquí en adelante, a nadie conocemos de acuerdo a una perspectiva mundana. El efecto de la muerte de Cristo en la cruz consiste en que ahora no conocemos a la gente desde una perspectiva mundana, sino desde la perspectiva del amor de Cristo. La frase de aquí en adelante no se refiere tanto al momento en que Pablo escribió esa carta, no es que él la escribió y desde ese momento literalmente es de aquí en adelante, sino que se puede ver mucho más allá, se puede ver desde la eternidad. En su lugar señala la transformación que tuvo lugar cuando Cristo murió en la cruz. Hay un cambio, es consecuencia de algo, y la perspectiva que Pablo nos ofrece es porque él la vivió. Él nos dice, yo era perseguidor de Cristo, entonces yo no puedo ver la vida desde esa vida mundana que yo llevaba, sino que la transformación que tuvo él por medio del Espíritu Santo en camino a Damasco es la perspectiva que él va a tener para afrontar las cosas. Siempre que reconozcan a Cristo como Salvador, y él se pone como ejemplo, debe existir una diferencia entre conocer a una persona y entender un hecho. Pablo dice que cuando nos relacionamos estrechamente unos con otros, lo hacemos así como seguidores de Cristo. Entonces, lo que hace Pablo es decirnos, nosotros ya no nos podemos comportar como lo hacíamos antes. No nos podemos mirar de una manera mundana. Yo no puedo mirar al hermano Carlos y verlo como él era 5 años atrás cuando no conocía al Señor, sino que ahora es distinto. Ahora lo debo mirar con la piedad de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pablo dice que cuando nos relacionamos estrechamente uno con otro, lo hacemos desde esa perspectiva, con amor, con piedad. Porque aunque conocíamos a Cristo según una perspectiva mundana, ahora ya no lo conocemos así. Lo que Pablo nos está diciendo es que a pesar que ya conocían a Cristo sin creer en Él, porque todos hemos escuchado o han escuchado de Cristo antes de creer. Es más, en estos días es muy común que suban incluso gente mundana que no tiene ninguna relación con Dios, que suba estados de Él ha resucitado. No sé si se han dado cuenta el día de hoy, que me ha sorprendido mucho porque incluso deportistas que no tienen ninguna relación con Dios, incluso sus obras avalan que no tienen piedad, que no son amorosos, el día de hoy están poniendo en sus estados, ha resucitado.
Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y nos dice con mucha certeza, ya que él rehusaba aceptar a Cristo por la fe y repudiaba sus enseñanzas. Había hacia tal extremo que luego se dedicó a perseguir los cristianos, como lo dijimos anteriormente. Pero él se pone como ejemplo, incorporándose junto a los corintios, y dice: a Cristo lo conocíamos mundanamente, sin creer en él, sin tener fe, pero ya no. Ahora es diferente. Eso fue pasado, porque ahora lo conocemos desde otra mirada, desde otra perspectiva. En dicho tiempo rechazaba a Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, desde que se convirtió el apóstol Pablo, veía a Jesucristo con ojos espirituales y comprendía su muerte, y comprendía su resurrección, y comprendía el camino que debía de llevar. ¿Por qué? Porque ya no lo veía, o ya no se comportaba, o ya no convivía de una manera mundana, sino que ahora todo lo que lo rodeaba, incluso su actuar, eran desde una mirada espiritual. Cuando les escribía a los corintios, esperaba que lo imitaran a él y siguieran a Cristo. Esta lección enseña que no debían juzgar a los demás desde un punto de vista mundano, sino que debían tratarse los unos a otros, incluyendo al mismo Pablo desde una perspectiva espiritual. Versículo número 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. La frase "de modo que", con que empieza este versículo, nos introduce un resumen de lo que Pablo ha dicho anteriormente sobre la unidad que los creyentes deben tener en Cristo. Él murió por ellos y fue resucitado, y ellos a su vez viven para Él. Ahora la frase "en Cristo" aparece como 25 veces en los escritos de Pablo, para aquellos creyentes que disfrutan con el Señor. Estar en Cristo significa ser parte de su cuerpo. Yo no puedo decir estoy en Cristo y seguir una vida habitual como la que estoy llevando. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que Pablo nos está exhortando viene de la mano con los versículos anteriores. Yo no puedo llevar una vida mundana, yo no puedo llevar una vida como la llevaba antes de conocer a Cristo, antes de ser hijo de Él. Él nos está diciendo que estar en Cristo significa ser parte de su cuerpo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y Cristo produce un radical cambio en los creyentes. En lugar de servir ya a su propio ego, servimos a Cristo. En lugar de que nuestro tiempo sea acaparado, sea ocupado por cosas cotidianas que no tienen valor, ahora nosotros ocupamos nuestro tiempo en cosas espirituales. Estudiamos, leemos, oramos, nos preocupamos unos por otros, nos llamamos. Si algún hermano cae, la iglesia debe estar ahí. Si algún hermano lo necesita, la iglesia tiene que ayudarlo. Esto responde a la ley, a la ley del amor que nos llama Pablo. La nueva creación no se limita a una sola persona, sino que es extensiva a todo el entorno de dicha persona. Esto quiere decir que no solamente tú vas a cambiar, sino que tu entorno tiene que saberlo, tiene que notarlo. Ya las cosas que nosotros vamos haciendo denotan un cambio en nuestras vidas. ¿O acaso ustedes no se han dado cuenta que sus amigos ya no los llaman? Son distintivos que tienen los cristianos, en que nosotros ya no somos lo mismo de antes, por ende, al mundo no le es agradable. No le es agradable estar con nosotros, sino que, como lo dice, nosotros somos la sal del mundo. El mundo no nos va a querer tragar, sino que nos va a querer escupir. Y eso es parte de lo que el apóstol nos está diciendo. Ahora nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que sentimos
Nosotros aborrecemos el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo desprecia a nuestro Creador. Quienes eran nuestros amigos, ya nosotros no nos es empático estar con ellos. Palabras groseras, alcohol y distintos motivos ya no es agradable para nosotros. ¿Por qué? Porque hay un quiebre en nuestras vidas. Hay un quiebre, hay un antes que es mundano, que es naturaleza pura, que es estar apartado del Señor, que es estar en contra del Señor, que es atacar al Señor, pero llega un momento, por la gracia de Dios, que ya somos hijos de Dios. Por ende, las cosas del mundo ya no nos agradan. El estilo de vida cambia y las cosas viejas las tenemos que ver como pasadas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha lavado, nos ha limpiado. Esas cosas quedaron en el pasado. Para los conversos, la vida en Cristo es una constante fuente de bendiciones diarias. Todos los creyentes, como un cuerpo unitario, le prestan apoyo inmediatamente y ayuda. Y su certeza personal y confianza certifican la autenticidad de su serenidad. Para los conversos, la fe cristiana, las viejas cosas habían perdido su atractivo y aún han sido sustituidas por las cosas nuevas mediante Cristo. Aunque las tentaciones siempre los asedian, los creyentes recurren a la oración, a los medios de gracia que el Señor nos ha dado para decirle: no nos metas en tentación, sino que líbranos del mal. Y mediante la oración y mediante sus medios de gracia entendemos o sentimos la fuerza necesaria para fortalecernos en esas ocasiones. Ahora, todas las cosas no provienen de nosotros, y esto es muy importante. Todo lo que nosotros estamos hablando hasta el momento no es algo que provenga naturalmente de nosotros. Nuestra naturaleza está totalmente corrompida, está separada del Señor, por ende nosotros no podemos llegar naturalmente al Señor, sino que todo esto proviene de Dios. Nuestra autosuficiencia no es capaz de llegar a nuestro Dios de manera natural, sino que somos renovados única y exclusivamente por nuestro Señor. Continúa en el versículo 18 y dice: y todo esto proviene de Dios. Lo que estábamos hablando, todo lo que nos está sucediendo, todas las cosas que cambian, nuestra vida mundana, nuestro paso a ser hijos de Dios, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos da el ministerio de la reconciliación. Todo proviene de Dios. Nunca nadie puede decir que la renovación o el inicio se inicia de parte nuestra. Pues Pablo claramente enseña que Dios es el principio y la fuente de toda renovación. O sea, todo proviene de Dios, todo nuestro cambio, todo nuestro actuar, todo nuestro caminar, todas nuestras obras provienen de Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Cristo Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Sigue el versículo diciendo: quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Esta declaración, a pesar de que son muy pocas palabras, revela el infinito amor de Dios hacia sus escogidos. En un principio les dije cuál era la expectativa del sermón del día de hoy, a que podamos entender ciertas cosas. Y una es esta. Dice: ¿quién nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo? Es Él quien nos llama a reconciliarnos. Es Él
¿Quién nos reconcilia? Esta asombrosa declaración es gloriosa para nosotros. El otro día, hablando con ciertas personas y compartiendo el Evangelio, me decían: pero tu Dios es muy rudo, ustedes lo que hacen es asustarnos porque nos dicen que nos vamos al infierno. Yo le decía: Dios ha puesto el medio para que tú te arrepientas de tu vida. ¿Cómo me vas a decir que Dios es malo? Si tú no tienes ningún medio para llegar a Él, pero Él ha provisto un medio para que tú lo hagas. ¿Cómo me vas a decir que Dios es malo? Nosotros ofendemos a Dios rompiendo sus mandamientos, somos rebeldes, somos malos, somos orgullosos y además pecamos constantemente contra Él. Pero Dios, en su infinito amor, nos ha provisto un medio para que seamos salvos. Nos ha reconciliado, nos ha perdonado. Ahora, la lógica debiera decirnos que la reconciliación debiera venir de parte de nosotros, porque nosotros somos los que nos apartamos de Dios y nosotros somos los que atacamos a Dios constantemente. Sino que la reconciliación debiera ser de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los ofensores, nosotros somos los constantes ofensores. En cambio, leemos que Dios, la parte ofendida en este caso, se acerca a nosotros para restaurar nuestras relaciones. Entonces la gente no puede decir que Dios es malo. Dios es justo. Y eso les molesta a la gente. Porque la gente tiende a llevar todo a su favor. Y tiende a mirar una justicia con ojos mundanos. Pero cuando nosotros vemos una justicia divina, la de Dios, en que cada uno pagará lo que debe pagar, no le gusta a la gente porque se siente atacada. Ahora es parte del mensaje del Evangelio que veremos más adelante. Dios tomó la iniciativa completando la obra de reconciliación antes de que nosotros como pecadores respondiéramos a la misericordia en que nos ha invitado el Señor, reconciliándonos con Él. En Romanos 5 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos para su vida. El Nuevo Testamento enseña que Dios nos restaura con Él al ponernos en relación correcta con Él. Dios no fue el causante del alejamiento entre Él y nosotros. Por lo tanto, no tiene por qué ser Él quien se reconcilie con nosotros. No obstante, en amor, Dios nos reconcilia con Él mediante la obra expiatoria de su Hijo Jesucristo. Y es por esta razón que Pablo dice que Dios trajo la reconciliación mediante Cristo. La frase "por medio de Cristo" alude a la muerte y a la resurrección de Él, los cuales hacen posible la nueva creación y la reconciliación que hoy tenemos, o que sus hijos, aquellos que se han arrepentido y que tienen fe en Él, lo pueden decir. Seguimos el versículo, dice: pero también nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Pablo es un claro ejemplo de cómo llevar el ministerio de la reconciliación. Lo que hace Pablo es decirnos a nosotros, a seres imperfectos, después de haber sido perdonados y después de que Dios ha provisto un medio para que nosotros seamos salvos, Él nos ha llamado o nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? La palabra lo dice. Es reconciliar a un Dios completamente santo y justo con unas personas o una humanidad totalmente caída. Nosotros tenemos ese ministerio. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Nosotros podríamos repetir esas palabras? En nuestras vidas personales nosotros podríamos decir al igual que Pablo: pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para nosotros mismos.
sino que nuestras vidas son testimonios de la gracia de Dios. ¿Podemos nosotros decir eso? Dios quiere que sus siervos se comprometan en un ministerio restaurador por la predicación, la enseñanza y la predicación del Evangelio. ¿Nosotros estamos siendo fieles reconciliadores? ¿Nosotros entendemos cuán grande es la gracia de Dios, que queremos llevarla a todo el mundo? ¿Que queremos compartirla con nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestro trabajo? ¿Estamos siendo fieles reconciliadores? Debemos meditar en eso. Para Pablo se trata del ministerio del Espíritu del Dios vivo, que es glorioso en la manifestación de la justicia. Asimismo, este ministerio garantiza la paz entre Dios y los seres humanos. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La paz es el resultado de la restauración de una relación personal que estaba rota, y una señal clara del don universal de la salvación. Ahora, ¿qué significa el don universal de la salvación? No significa que todo el mundo va a ser salvo. Significa que en medio de la reconciliación, la predicación del Evangelio que Dios nos ha dado para que nosotros llevemos, debemos llevarla a todo el mundo. No debemos hacer acepción de personas, debemos llevarla a todo el mundo. No podemos pensar que si alguien es más guapo que otro, debiéramos llevarle el Evangelio. No debiéramos pensar que a ciertas localidades del mundo debiéramos llevarle el Evangelio, sino que se ha hecho universal. Y Pablo nos exhorta de esa manera, porque Pablo, ¿quién más que él conoce que debemos predicarle a todos los gentiles y no solamente a los judíos? Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El versículo anterior, el Señor nos da el ministerio de la reconciliación. Ahora en este versículo número 19 explica el contenido del mensaje de la reconciliación que Pablo menciona. La explicación de Pablo clarifica la intención divina de lograr reconciliar, que esa reconciliación se extienda al mundo entero. En otras palabras, Pablo repite su referencia al amor de Cristo, que se extienda a todo el mundo. Como les dije anteriormente, es para todos la predicación del Evangelio. Es por medio de Cristo y es Dios quien nos reconcilia consigo al mundo. Esto es, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. En las enseñanzas de Jesús en su ministerio terrenal enseña muchas veces que el Padre estaba con el Hijo, porque en el versículo dice, esto es, Dios estaba con Cristo. Cuando nosotros vemos en su ministerio terrenal, Jesús muchas veces dice, más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a la obra, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10:38, también lo podemos ver en Juan 14, en Juan 11, en Juan 17, lo podemos ver en muchos pasajes bíblicos que Jesús dice, Dios está conmigo. Sobre la base del ministerio de Jesús, Dios reconcilió al mundo consigo mismo, perdonó sus pecados y confió a sus siervos la predicación del Evangelio. Y es por esa obra expiatoria de Cristo que Dios continúa reconciliando a la gente consigo mismo. En otras palabras, la reconciliación del mundo tiene lugar exclusivamente en y por medio de Cristo. Ahora, muy importante, Pablo no está proponiendo el universalismo, que todos serán salvos. Antes bien, lo que dice es que el amor de Dios en Cristo se extiende para judíos y para gentiles, por todo el mundo. Pero esa salvación es para todos los que creen en Él y se arrepientan por medio de Cristo. O sea, cuando
el apóstol Pablo nos está diciendo que reconcilió al mundo por medio de Cristo, no nos está diciendo que todo el mundo está reconciliado con Cristo, sino que está diciendo este mensaje es para todo el mundo, llévenlo. Y aquellos que serán salvos o aquellos que se arrepienten y tienen fe en su obra, ellos podrán ser llamados, reconciliados por medio del Hijo con Dios. Continúa diciendo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Dios lo que hace así en respuesta a los repetidos lamentos de arrepentimiento de quienes han caído en pecado y han errado, por medio de la obra redentora de Cristo. Dios perdona a los pecadores que se arrepienten y cuya fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10. Continúa diciendo y dice, y encomendándonos a nosotros el Evangelio, el mensaje de la reconciliación. Lo que hace Pablo es constantemente decirnos que nosotros estamos puestos para llevar la reconciliación que Dios le regala a un mundo totalmente caído. Dios encargó a Pablo y a sus colaboradores y a todos los que han creído el Evangelio que dieran a conocer el mensaje de la reconciliación al mundo. ¿Nosotros estamos llevando ese mensaje? ¿De manera personal los estamos llevando? ¿Nos mostramos como hijos de Dios? ¿O nos ponemos dos caretas? Nos ponemos una máscara cuando entramos a la iglesia diciendo que somos hijos de Dios, somos cristianos y nos comportamos piadosamente el día del Señor, pero cuando salimos de aquí a las 8 de la noche nos ponemos otra cara donde nos agradamos del mundo, compartimos con el mundo, nos gusta el mundo y seguimos al mundo. ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cuál es la vida que nosotros llevamos? Debemos meditar en eso. Debemos meditar en cómo estamos llevando nuestras vidas. ¿Estamos siendo reconciliadores o estamos siendo piedra de tropiezo para el mundo? Había un predicador que exponía este ejercicio y decía, y exponía a los hermanos diciéndole, ¿cómo están tus celulares? ¿Qué es lo que tú compartes por tus redes? Porque nuestros celulares son totalmente privados y nadie lo ve. ¿Es lo que realmente somos? ¿Compartimos realmente lo que deseamos? O cuando estamos en privado nuestros celulares se llenan de mundo y se llenan de cosas chistosas y graciosas, ¿cierto? Y se llenan de cosas que nos envanecen, de cosas materiales. Porque cuando nosotros ponemos por ejercicio los celulares, créame que ponemos lo más íntimo de usted. Debemos meditar en eso. El mandato que el Señor nos ha dado es como el compararse con el de un gerente de una empresa, quien les ha sido confiada toda la riqueza de aquel empresario y que periódicamente debe explicarle a su empleador qué ha hecho con esos dones, qué ha hecho con esas riquezas. ¿Qué es lo que espera el empleador? ¿Que el gerente multiplique esas riquezas? ¿O que le diga, no, sabes que tus riquezas las guardé, pero están ahí, no se han movido? ¿Qué es lo que espera un empleador de nosotros? ¿O qué es lo que espera el Señor de nosotros como embajadores? ¿O qué es lo que espera el Señor de aquellos que nos ha dado el don de la reconciliación? Para nosotros, nuestro mediador es Jesucristo, el Hijo de Dios, y estamos muy dispuestos a reconocer que nuestra separación de Dios fue por nuestra culpa,
porque nuestros pecados lo ofendieron y nuestra enemistad hacia Él se manifestó con rabia e ira. Ahora, es necesario que nosotros reparemos en algunas cosas que el Señor nos ha regalado por medio de su gracia. No nos abandonó. Antes, al contrario, fue Él quien tomó la iniciativa para restaurar nuestras relaciones. Glorioso, debiéramos servir al Señor. ¿Por qué? Porque Él no nos abandonó, estando nosotros caídos en nuestra naturaleza. Nos dio a su único Hijo para que muriera en la cruz por la remisión de nuestros pecados. ¿Qué mayor muestra de amor nos ha dado Dios? Que ha dado a su único Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de Él. Nos permitió que pudiéramos entrar a su presencia y nos garantizó una vida eterna. Sus promesas no solamente son terrenales, porque sí hay promesas terrenales. ¿Está afligido? Ore. ¿Tiene problemas? El Señor lo ayudará. Dios ha provisto lo necesario para cuando nosotros vivamos ese tipo de problemas. Y además nos garantizó una vida eterna. El pastor Humberto siempre nos da el ejemplo de la vida, de la similitud de esta vida que vamos a vivir en este mundo y la eternidad, diciendo que solamente una parte pequeña es la que vamos a vivir en este mundo y lo demás es toda la eternidad que el Señor nos ha dado. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Qué estamos observando? ¿Estamos mirando solo esta pequeña parte que es la vida que llevamos en este mundo, o nuestros ojos están en la eternidad? Hizo todas las cosas nuevas, restaurándolas a su estado original, su gloria y su propósito. Nos ha lavado, nos ha hecho justos. Nos reconcilió consigo mismo, haciendo que Cristo pagara el castigo del pecado. Hermanos, nosotros éramos los que ofendíamos y además Él nos perdona, nos pone en medio y nos da dones. ¿Qué glorioso es eso? Apaciguó la ira de Dios y quitó nuestra enemistad, demostrando su amor divino y gracia hacia nosotros. ¿Ustedes saben lo que nosotros merecíamos? Era recibir completamente la ira de Dios. Pero Él, por su misericordia, apaciguó su ira y quitó esa enemistad. ¡Qué glorioso amor! Y debido a todos estos dones y muchos más que podemos ver, Dios nos capacitó para anunciar su mensaje de reconciliación a los demás seres humanos. Con respecto a la reconciliación, Dios la inició enviándonos a su Hijo, la continúa perdonándonos diariamente nuestros pecados y la perfecciona en la consumación de los tiempos. Versículo número 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Un embajador lo que hace es representar a un país, es un diplomático de alto rango en su país y es un mensajero de ese gobierno. Es un mensajero, de alguna manera tiene relaciones con otros países, ¿cierto? Esa es como la explicación más básica de lo que es un embajador. Ahora yo puse dos principales labores de un embajador, aunque entendemos que tienen muchas más, pero para que las podamos llevar a contexto con el Evangelio y que también no nos pasemos del tiempo. El embajador tiene la labor de tener relaciones exteriores. ¿Qué significa eso? Que el embajador tiene que tener relaciones con otros países. El embajador no tiene que estar en su país, sino que tiene que tener una relación con un país específico y tiene que estar en ese país y tiene que llevar o ayudar a que tengan una buena relación entre ellos. Entonces debe salir de su país para él llevar el mensaje.
Nosotros como cristianos debemos salir de la iglesia para ser buenos embajadores. No podemos ser buenos embajadores encerrados aquí 8 horas aprendiendo de su palabra y llenando nuestro conocimiento de palabra del Señor y no llevándola a las calles o no llevándola en nuestros lugares de trabajo, en nuestro habitual diario vivir. Nosotros debemos ser buenos embajadores, debemos llevar el mensaje del Señor. Segundo punto, representar a tu país. Eso hace un embajador. Yo no puedo ser embajador de un país siendo que llevo a otros países cosas que mi país no cree o que mi país no acepta, sino que nosotros debemos ser buenos representantes de aquel que nos ha llamado a ser su embajador. Debemos creer lo que el Señor nos ha puesto por medio de sus escrituras y también debemos estar capaces para defender sus principios. Debemos ser buenos embajadores de la palabra del Señor. Y para ser buenos embajadores debemos ser conocedor de su palabra, debemos ser conocedor de las leyes que el Señor ha puesto para que nosotros tengamos el privilegio de llevar esa palabra y de poder defenderla con diligencia. En vista de lo que Dios ha hecho por los pecadores por medio de Cristo, Pablo toma muy en serio el encargo divino de predicar y enseñar las buenas nuevas de reconciliación. Y se considera a sí mismo como embajador de Cristo, porque Dios lo comisionó para ser su representante. Tenemos una tremenda responsabilidad que cae sobre nosotros. Debemos ser representantes del Señor. No somos embajadores de un país, más bien somos comisionados por Dios para representar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Es una labor muy importante. Continúa, como Dios rogase por medio de nosotros. Entendemos que su palabra es viva y eficaz y más aguda que espada de doble filo. Y es por medio de sus siervos que Dios comunica a la gente este mensaje de la reconciliación y le suplica que acepten su palabra por medio de la fe. Y este llamado se debe repetir día a día, pero especialmente el día domingo, el día del Señor. Debe haber palabra del Señor, debe haber mensaje de reconciliación, porque si no, está totalmente equivocado el camino de la iglesia. Debemos ser diligentes y debemos llevar el mensaje de la reconciliación. Y termina este versículo número 20 diciendo: os rogamos en nombre de Dios. Es Dios mismo quien les suplica a que obedezcan. Podemos verlo de muchas perspectivas. Yo lo miro como que Dios nos ha perdonado, nos ha puesto los medios, nos ha llamado a que podamos ser perdonados por medio de Cristo, y además nos ruega a que nosotros volvamos a Él. Pues Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro. Una vez más Pablo describe que su súplica la hace en nombre de Cristo, sobre la base de la obra redentora. Termina ese versículo con una gran exclamación diciendo: reconciliaos con Dios. El ruego que Dios hace a través de Pablo, su portavoz oficial, es: reconciliados con Dios. Pablo quiere que sus lectores acepten y reconozcan de una vez por todas que Dios tiene la mano de la reconciliación extendida. Cuando predicamos el Evangelio, nosotros entregamos un mensaje, ¿cierto? Mostramos los atributos de Dios, mostramos la naturaleza humana que está totalmente corrompida, mostramos que Dios es santo, que Dios es justo, que cada uno va a pagar lo que tenga según lo que ha hecho. Nosotros mostramos su justicia, su amor, mostramos la naturaleza del hombre desde la caída en el Edén, pero nosotros terminamos con un ruego, ¿cierto?
os rogamos que vuelvan su mirada a Cristo. Os rogamos que vengan a Cristo. Os rogamos que sigan a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a que nosotros roguemos por medio de Él, a que vuelvan sus miradas a Dios por medio de Cristo. Y también debe ser porque debe haber un deseo en nosotros que todos se arrepientan y se vuelvan a Él. Versículo número 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Este es uno de los pasajes más notables en esta epístola, que resume las buenas nuevas de Dios para el pecador. Ahora el apóstol Pablo explica que Dios tomó a su Hijo, el cual no conoció pecado, y lo hizo cargar con lo nuestro y ocupar nuestro lugar. Y esto es algo que la gente no entiende, que Jesús no tuvo pecado. Y es porque no entiende que el Jesús que vino a la tierra, que habitó entre nosotros, era Dios. Y en su naturaleza tenía 100% hombre y 100% Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo era Dios, por eso Él no tenía pecado. Ahora el apóstol Pablo explica que Dios tomó a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos por medio de Él. Cristo nos redimió tomando sobre sí la maldición de la que nosotros éramos merecedores. Y esto es muy importante. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Pablo designa a Cristo como el que no cometió pecado, aunque la ausencia del pecado en Cristo, y lo podemos ver de una manera implícita en todo el Nuevo Testamento. Pablo cargó con nuestros pecados, Cristo cargó con nuestros pecados, pero Cristo no cometió pecado. Hebreo dice que Jesús era igual que nosotros, pero sin pecados. En Pedro dice que no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. En 1 Pedro dice, y Juan confiesa que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Dice que Jesús no conoció el pecado. Escribió Pablo, no obstante, debía haber sido gravemente ofendido y profundamente afligido cuando Dios experimentó en sí mismo los efectos del pecado humano. ¿Se acuerdan de estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos entender en ese momento que Jesús sufrió lo que jamás la humanidad va a entender de un sufrimiento en sí. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando hubo una separación de Dios, Cristo fue partícipe como primer actor de los pecados de toda la era, de todos los que han sido salvos, de todos los pecados que cometieron, de todos tus pecados y de todos los pecados que tú vas a cometer, Cristo los cargó en ese momento. Y si bien eso puede creerse que es muy doloroso, más la separación con Dios a Él lo quebrantó. Él era varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Durante su ministerio terrenal se vio frecuentemente confrontado por Satanás, pero nunca él pecó. Cuando Dios lo hizo pecado, por imputación de los nuestros, lo consideró como portador de pecado, pero no como pecador. Él es el Cordero de Dios, quien quitó el pecado del mundo. Cristo ocupó nuestro lugar como cabeza de la humanidad redimida, de los que han creído en Él. Él es nuestro representante, que argumenta ante Dios en nuestra defensa. Asimismo, Cristo se convirtió en nuestro sustituto al ocupar nuestro lugar ante Dios para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Pagó por el pecado cuando se vio separado de Dios y murió físicamente en la cruz. Jesús cargó con nuestros pecados
y por su expiación nos convirtió beneficiarios de su justicia. Ahora, ¿cuál es el efecto a que Jesús no cometiera pecado? Y lo termina diciendo en el último párrafo del último versículo: para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la consecuencia de que Jesús no cometiera pecado para nosotros. Para que nosotros fuéramos hechos justos ante Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Y es como termina el capítulo número 5, el apóstol Pablo exhortándonos a ser reconciliadores entre Él y la humanidad y a ser embajadores de su palabra. Las buenas nuevas de la muerte de Cristo consisten en que nuestros pecados que nos apartó de Dios han sido quitados. Él nos acepta como si nunca hubiéramos pecado. Esto teológicamente se llama como la doble imputación, en donde nosotros imputamos en Cristo nuestros pecados y Cristo imputa su justicia en nosotros. Y esa doble imputación nos muestra como justos delante de un Dios 3 veces santo. Y ahora nos concede y anota en nuestro haber la perfecta satisfacción, la justicia, la santidad de Cristo, como si ya jamás hubiera pecado ni sido pecador. Como si hubiera sido perfectamente obediente como Cristo lo fue a mi favor. Ahora, yo sé que mucha gente que escucha este mensaje a lo mejor no ha sido creyente. El llamado es a reconciliarse con Dios, a arrepentirse de sus pecados y que ponga su fe en la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha puesto los medios para que aquellas personas que no han creído aún puedan ser salvos por medio de Cristo. Le pregunto a la iglesia local el día de hoy: ¿somos embajadores de Dios? ¿Estamos siendo fieles embajadores de Dios? ¿Hacemos lo correcto en todo lugar? Última pregunta. ¿Amamos a la iglesia? ¿Nos preocupamos de ella? Cuando alguien se cae, ¿estamos ahí? Cuando alguien lo necesita, ¿estamos? Son preguntas para meditar. Amén. Los invito a que se pongan de pie para que podamos orar. Amado Señor, damos gracias por su palabra. Usted conoce a cada uno de nosotros. Conoce el deseo de nuestros corazones. Permítanos, Señor, querer buscarle, querer aprender más de usted, querer ser buenos embajadores de su palabra, de su ministerio, y que podamos mostrar amor, porque usted nos ha dado la muestra de amor más grande que pueda existir. Rogamos para que cada uno de nosotros podamos ser más parecidos a usted, podamos parecernos a Cristo en cada momento, para que podamos ser buenos embajadores de su palabra. Rogamos por este día para que usted nos permita, Señor, aprender más y también nos permita, Señor, como lo predicamos el día de hoy, ir a reconciliar al mundo con usted mediante la predicación del Evangelio. Pedimos el deseo de tener ganas, de tener deseo ferviente de compartir esa palabra con aquellos que aún no han creído. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos